Este es el rey Ezequías, segunda parte, hermanos. Ya hace 8 días dimos la primera parte y veíamos cómo Dios nos hablaba, ¿no?, acerca de la vida de Ezequías, cómo en estos tiempos podemos poner en práctica lo que vivió Ezequías, las convicciones de Ezequías, y cómo podemos aprender, hermano, de estos personajes que vienen en la Biblia. ¿Qué te parece si le damos lectura? Segunda de Reyes 18, versículo 5. 18:5 dice la palabra del Señor: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie ahí en nuestro lugar. Vamos a dar una oración al Señor. De inicio vamos a compartir la palabra de Dios con los ojos cerrados, hermanos. ¿Qué te parece si ponemos nuestras vidas delante del Señor? Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Guarda nuestras vidas, Dios. Nos da la oportunidad de alabarte, de glorificarte, Señor. Experimentar tu presencia, Señor. Y también nos da la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Rey de Gloria, por la instrucción, por la dirección, por estarnos limpiando, Dios, de todo aquello, Señor, que nos ensucia, ideas erróneas que a veces tenemos, Señor. Gracias, Dios, porque nos vas llevando por el camino, Señor, correcto, por la sana doctrina, Padre mío, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios, porque nos hablas, Dios, todo el tiempo, Señor. Gracias, Dios, por tus bondades, por tus misericordias, Señor. En esta hora ponemos delante de ti nuestras vidas también, Señor, preparando nuestro corazón con una actitud, Señor, humilde, sencilla, Dios, para recibir tu consejo y para ponerlo por obra, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre bendito. Amén, hermanos. Amén. Bueno, ya pueden tomar su lugar. Y bueno, decía el versículo: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y hace 8 días, hermano, estábamos compartiendo la palabra del rey Ezequías, primera parte, y los puntos que nosotros estábamos estudiando, hermano, en todo lo que era el capítulo 18, es que primeramente Ezequías era el rey de Judá en esos tiempos. Era el rey de Judá, y su reino estaba en Jerusalén, la que era la capital de Judá en aquel tiempo. El punto número 2 que estudiamos hace 8 días fue de que Ezequías, al ver toda la maldad y toda la idolatría que había en ese tiempo en Judá, hermanos, todo lo que le heredó su padre Acaz, cómo fue que Ezequías, teniendo un corazón para Dios, como lo leíamos ahorita en el versículo 5, él se dispuso a poner en Dios su confianza y se dispuso a limpiar todo Israel de la idolatría y a poner a trabajar otra vez lo que era a los levitas y a los sacerdotes, porque recordemos que en ese tiempo el templo estaba cerrado, estaba empolvado, estaban desgastadas las puertas, estaban despintadas. Entonces el templo en ese tiempo sufría un deterioro, hermanos. Y los sacerdotes y los levitas, que esos deberían de estar todo el tiempo en el templo, hermano, estaban en sus casas, a lo mejor para mantenerse, como ya no había ofrendas del pueblo para el templo, y ellos sabemos que se mantenían de las ofrendas del pueblo, de lo que el pueblo diezmaba, les llevaba, de eso se mantenían todas las familias, los levitas y los sacerdotes. Pero en ese tiempo, como quedó el templo cerrado, por así decirlo, entonces ellos tuvieron necesidad de irse a trabajar a lo mejor a los campos, hermano, o sus oficios que cada uno de ellos tenía. Entonces nos damos cuenta en la palabra de Dios cómo Ezequías restablece a su lugar a todos ellos y les pide que santifiquen el templo, que se santificaran ellos, los levitas, los sacerdotes, a través de los sacrificios, y que santificaran al pueblo, al rey, y que santificaran y que volvieran otra vez a poner en acción, en que siguieran con lo que era la adoración a Dios, la lectura al pueblo de la ley, porque dice la palabra del Señor que el pueblo perece por falta de conocimiento, hermanos. Y si el pueblo no está escuchando la ley de Dios, el pueblo no tiene acceso a la palabra de Dios, hermano, pasa lo mismo que pasó durante casi 15 siglos, y si no es que más, acerca de nosotros los cristianos, cuando el catolicismo tomó lo que fue el cristianismo. ¿Y qué fue lo que pasó con cuando algunos personajes empezaron a tener acceso a las escrituras? Se dieron cuenta que lo que estaban practicando y lo que se estaba mandando a través de Roma era incorrecto, que golpeaba las escrituras, que agredía la palabra del Señor.
Entonces ahí cuando Martín Lutero se levanta, hermano, fue porque él tuvo acceso a las escrituras. Él era un hombre devoto que amaba a Dios, que entregó su vida a Dios. Pero cuando él tuvo acceso a las escrituras, hermano, en su corazón enardecía la verdad. Y él fue un instrumento que Dios utilizó para que pudiera liberarse el cristianismo, la Biblia, de lo que era Roma, porque no podían leer en ese tiempo. Y llevó la libertad, lo que fue en Alemania primeramente. Y de ahí empezó lo que le llaman el protestantismo, ¿no? Los protestantes. Entonces en esos tiempos de sequías, hermano, era algo similar. O sea, la gente vivía a como lo que tenía conciencia, hermano, y se veían al rey, a los sacerdotes que ya no les daban la ley, hermano, lo que Dios quería que hicieran. Entonces en ese momento ellos se empezaron a meter en idolatrías. Al ver al rey que practicaba la idolatría, hermanos, y a toda su familia, el pueblo empezó a hacer lo mismo. Y el rey prácticamente era el ejemplo que ellos tenían en ese tiempo, hasta que llegó Ezequías. Ezequías, al empezar a leer la ley, el empezar a escuchar a los profetas, en ese tiempo estaba el profeta Isaías con él, y dice que él puso en Dios su confianza, se apegó a la ley, a la ley de lo que Dios le dictó ¿cómo se llama? Moisés, los 5 libros de la Biblia, sus leyes, y cómo fue de que se apegó a ellos y llevó al pueblo, hermanos. Le costó restaurar en ese tiempo lo que era el templo y todo, sí, hermanos, porque prácticamente se echó a mucho pueblo encima. No era fácil lidiar con el pueblo cuando ya traía bien arraigada la idolatría, hermano. Cuando ya casi la mayoría de los del pueblo ya tenían altares en sus hogares, adoraban en los lugares altos, le pedían a los astros, le pedían a sus falsos profetas. No es fácil desarraigar la idolatría, hermano, de un pueblo, cuando ya está bien metida. No es fácil, hermano, enfrentarse a los sacerdotes, a los falsos, aún a los falsos profetas que supuestamente son de Dios, hermano, que profetizan. Y cuando nos vemos al libro por ejemplo, de Jeremías, nos damos cuenta cómo Jeremías también en su tiempo, que es más adelante, con la caída de Babilonia, cuando viene contra Judá, nos damos cuenta cómo también Jeremías batalló, hermano, contra los falsos profetas, que se decían ser siervos de Dios, y Jeremías, teniendo la palabra de Dios, y cómo él se peleaba con ellos, y cómo era de que batallaban. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que pelear contra este tipo de idolatrías que se levantan en nuestro corazón no es fácil, hermano. Y no fue fácil para Ezequías, pero Ezequías lo hizo, se apegó a la palabra del Señor y puso en Dios su confianza. Dice que restableció el culto del templo. En Jehová puso su esperanza y guardó los mandamientos que Jehová había prescribido a Moisés. Y el otro punto, el último que vimos, hermano, fue la caída. Samaria cayó en manos de los asirios porque no atendieron a la voz de Dios, quebraron su pacto, y porque no escucharon la ley de Dios ni la pusieron por obra. Ya hace 8 días leíamos acerca de Samaria. ¿Por qué cayó? No, hermano, fue por esto. Porque a diferencia de Judá, hermanos, a diferencia del rey Ezequías, el rey de Samaria estaba sumiso al rey de Asiria, y su nación la dejó que se inundara de idolatría. Se apartaron de Dios. Lo mismo que pasó en Judá cuando empezó a reinar Ezequías, así estaba pasando en los reinos del norte. Y los reinos del norte, hermano, como hace 8 días les mostraba el mapa, no sé si el hermano lo pueda pasar ahí, pero este es el mapa más o menos, lo que vemos coloreado de color azul, son los reinos del norte. Y ahí está Samaria como capital, y lo que vemos esta parte de aquí son los reinos del sur. Y está Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías, desde allá arriba. Y lo que vemos hasta acá, esta esquina, son los asirios, hermano. De ahí venían los asirios conquistando. Y si Dios permitió que los reinos del norte fueran de alguna manera destruidos, de alguna manera llevadas sus personas, sus habitantes hacia Asiria, hermano, fue por motivo, hermano, de que se apartaron de Dios. No pusieron en Dios su confianza, mucho menos escudriñaron las escrituras, y mucho menos escuchaban la voz de los profetas, hermano. Ese fue el motivo por el cual, a diferencia de Ezequías, que hizo lo contrario. Ezequías batalló, sí, porque lo que heredó, hermano, fue un reino de idolatría, fue un reino lleno de paganismo. Pero Ezequías puso en Dios su confianza y puso manos a la obra, hermanos. Amén. Empezaron a leer la ley en el pueblo después de haberlo santificado. ¿Y cómo fue que nos damos cuenta cómo Ezequías, un hombre valiente, hermano, se enfrentó? Ahora la pregunta es, nosotros en este tiempo que nos damos cuenta cómo actuó Ezequías, cómo actuó Dios al ver la reacción de Ezequías, hermano. Porque haz de cuenta que ya había una profecía que Dios permitió
que el imperio asirio se levantara como un hombre fuerte y viniera arrasando, consecuencia de la desobediencia de los reyes. Pero en el corazón de Ezequías, hermano, estuvo la fidelidad a Dios, y eso hizo que no pasara el destructor por su tierra. A lo mejor sí llegó a conquistar algunas tierras, porque dice que destruyó Beerseba, Hebrón, y que de alguna manera logró sentarse sobre Laquis, que es la ciudad continua a Jerusalén. Y desde Laquis, ahorita lo vamos a mirar cómo es de que le manda mensajeros, y nos damos cuenta cómo de alguna manera sí llegó a entrar el rey de Asiria, pero cómo es que Dios hace justicia por él. Y ahorita vamos a ver esa segunda parte, cómo fue librada Judá de Sennacherib. Y Sennacherib, hermano, en esos tiempos era el rey de Asiria. Es un rey que se levantó con todo, hermano, como en los tiempos de Jeremías, cuando se levantó Nabucodonosor, hermanos. Amén. ¿Qué te parece si vamos ahí mismo en Segunda de Reyes? Ahí mismo en el 18, vamos a leer el 13. Dice, los mensajeros de Sennacherib tratan de hacer, antes de leer la parte, los mensajeros de Sennacherib tratan de hacer dudar al pueblo contra Jehová y su rey Ezequías. Ya te vamos a ver cómo fue de que Sennacherib, hermano, el rey de los asirios que venía conquistando, cómo es que quiere meter temor en el pueblo de Dios, cómo es que quiere meter la duda en contra del rey de Judá, que era Ezequías. Y vamos a ver cómo es. Vamos a ver ese trayecto de lo que dicen los mensajeros. Vamos a leer por partes. Tú me vas siguiendo con tu mirada, hermano, en tu Biblia. Dice la palabra del Señor en el 13: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Te das cuenta? Aquí nos está diciendo que Sennacherib sí logró conquistar algunas ciudades de Judá. Y dice que eran ciudades fortificadas, que tenían su pequeño ejército, tenían sus castillos, tal vez tenían las murallas fuertes que ponían. Aún así llegó y arrasó, hermanos, arrasó con ellos también así. Y de esa misma manera iba a ser contra Jerusalén. Y ahí vemos cómo él viene arrasando con los pueblos. Ya para ese entonces ya había destruido todo el pueblo del norte, hermano, todos los reyes del norte. Ya había pasado lo de Samaria. Vamos al 17. Vamos a ir siguiendo la serie. No lo leemos todo, hermano, porque está largo, pero vamos a ir agarrando algunos versículos clave. Fíjate, vamos a leer del 17 al 20. Dice la palabra del Señor: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, a Rabsaris y al Rabsacés, que me imagino que así les llamaban en aquellos tiempos a sus cancilleres, ¿no? A sus representantes, ¿no? Y los manda para allá. Dice, con un gran ejército desde Laquis, que ya está cerca de Jerusalén, hermano, es la ciudad que está aquí cerca de Jerusalén. No sé, ya tengan el mapa, pero aquí está Laquis. Ya estaban vecinos de ellos, hermano. Era la siguiente que iban a invadir. Y desde ahí, desde Laquis, hermano, se asentó Sennacherib. Les mandó estos 3 personajes con un mensaje. Fíjate, vamos a ver el 17. Vamos al 18. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. O sea, que estamos hablando de que mandaron un mayordomo. O sea, Ezequías mandó un mayordomo, un escriba y un canciller para que se encontrara con estos 3 hombres que traían un mensaje del rey de Asiria, Sennacherib. En el 20 dice la palabra del Señor: dices, fíjate lo que ellos llegan burlándose, hermano, llegan burlándose con todo. Dices, y entre paréntesis dice, pero sin palabras vacías. Dices, pero son palabras vacías, dice. O sea, entre paréntesis, eso es lo que ellos están dando a denotar con eso. Dices, pero ellos dicen, tus palabras son vacías. Y dice, consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Ya hace 8 días la palabra del Señor leíamos como Ezequías, hermano, si hay una de las cosas que hizo fue de que se rebeló contra el rey de Asiria. Dijo, no más, ya no vamos a dar más impuestos al rey de Asiria. En este momento rompemos el lazo que tenemos de ese yugo que tenía. No queremos más nada que ver con Asiria. Y entonces en este momento, hermano, en este momento ya viene el resultado, viene la respuesta. Y aquí nos damos cuenta cómo el rey Sennacherib le manda este mensaje. Mas ¿en qué confías? Dice.
que te ha rebelado contra mí. O sea, en pocas palabras, ¿cuál es tu confianza? ¿En quién estás tú respaldado como para que digas, tengo la fuerza para vencer al rey de Asiria con todos sus ejércitos? ¿Quién te da esa fuerza? Pero lo está diciendo en tono de burla. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria, hermano, venía bien confiado. Como ya había derrotado todos los reinos del norte, donde decían, Asir y Samar y todos esos, como decían que tenían la confianza en Jehová. Si ya los vencí, o sea, en pocas palabras está diciendo, pues el Dios de ellos es el mismo Dios que tú tienes. ¿En quién tú puedes depositar tu confianza? Dice. Y bueno, hasta ahí nos vamos a quedar en el 20 y nos vamos a brincar hasta el 28. En el 28 dice, entonces el Rabsacé se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Esos son los mensajeros de Sennacherib. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Ahí le está diciendo al pueblo, o sea, que no los engañe, que no les mienta, porque ustedes no van a poder, él no va a poder librarlos a ustedes de mi mano fuerte, de mi mano. En el 30 dice, vamos a leer hasta el 37. Y no os haga Ezequías, confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Te das cuenta? En el 31 dice, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz. O sea, le está diciendo al pueblo, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. En el 32 dice, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos a este hombre, hermano, queriendo intimidar al pueblo, queriendo meter duda al corazón del pueblo, cuando Ezequías, durante tiempo atrás, ya había santificado al pueblo, ya había restablecido la adoración a Dios, ya había restablecido la lectura de las leyes hacia el pueblo, ya había limpiado, ya había quitado los lugares altos de adoración. El pueblo ya había visto toda esa limpieza, y al último le dice Ezequías al pueblo, no tengan miedo, Jehová nos va a proteger. Pero viene el enemigo, hermanos, a querer meter esa duda, a querer meter esa cizaña, ese dardo de decir que no les mienta. En pocas palabras, toda la destrucción que hemos hecho, todo lo que hemos venido haciendo y todo el ejército que tenemos no es suficiente para que su rey Ezequías nos pueda vencer. Y se les ha dicho que Jehová los va a respaldar. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo es que se burla de esa promesa. Y vamos a seguir en cual me quedé en el 32, hasta que yo venga y los lleve a una tierra. Ok, en el 33. ¿Acaso alguno de los dioses, mira aquí cómo se está burlando, acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de mano del rey de Asiria? O sea, ¿acaso de los reyes que yo vencí, de las tierras que yo he conquistado, acaso alguno de sus dioses? Porque no todos se decían que Jehová era su Dios, hermano. Cada uno de esos reyes, pese a que eran los reyes del norte y que deberían de estar adorando a Dios, pero no lo adoraban, sino que tenían sus dioses propios, hermano. Ya se habían hecho sus dioses. ¿Acaso esos dioses de esos reyes los han librado de mi mano? ¿Dónde está? En el 34 dice, ¿dónde está el Dios de Amad? Ahí empieza la lista, ¿dónde está ese Dios de Amad? Dice, ¿dónde está el Dios de Amad? Y de Arfad, ahí está el segundo. ¿Dónde está el Dios de Serfabaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Te das cuenta, hermano? O sea, él les está burlando, hermanos, como diciendo, ¿dónde está su protector que ellos decían tener? ¿Acaso los libraron de mi mano? ¿Acaso pudieron salvarlos? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó, o sea, guardó silencio y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. O sea, ellos se quedaron callados, hermano. Y hasta ese punto el pueblo tuvo fe. Hasta ese punto el pueblo no dejó que el enemigo los amedrentara. Hasta ese punto el pueblo siguió teniendo su confianza en Dios, hermano, así como la tenía el rey.
Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Cuando hacemos caso, hermano, de las voces a nuestro derredor, cuando nosotros en la actualidad, hermano, hacemos caso de esas voces que nos quieren meter miedo, de que dicen, tú no puedes hacer esto, no eres capaz, Dios, tú ya pecaste, Dios ya no te perdona, tú ya estás condenado a irte al infierno. Cuando escuchamos ese tipo de voces que nos quieren esclavizar, hermano, al alcohólico que le dice, tú nunca vas a poder salir del alcohol, al que tiene problemas de que es mujeriego, le va a decir, tú nunca vas a dejar de estar queriendo buscar una mujer aparte de tu esposa. Y todos aquellos, hermano, que a veces de repente se meten esclavizados en la concupiscencia, hermano, es porque de repente escuchamos esas voces y no creemos lo que dice la palabra del Señor, que Dios nos ha dado libertad, que nuestra libertad ya la tenemos en Él, hermanos. Voces que nos quieren intimidar, apagar y menguar para Dios. Entonces nos atan, llevándonos a un estado de indiferencia, desobediencia, negligencia y hundimiento, hasta ahogarnos en las aguas de la desesperación, hermano. ¿Y cuántas veces hemos visto hermanos que están con todo sirviendo, hermano, y de repente ya de un día para otro los ves apagados, porque hicieron caso, porque se dejaron llevar por la concupiscencia, porque se apagaron, hermano? Y vamos a ver en Mateo, vamos a buscar Mateo ahí en tu Biblia, búscalo, y vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento, hermanos. Mateo 14. Mateo 14. Y vamos a ver cómo en un momento, hermanos, un hombre que estaba confiando en Jesús, un hombre que tenía en Jesús su confianza, que caminaba con Él, cómo fue que en un momento él perdió de vista, hermano, quién era el que lo estaba llamando, quién era el que estaba con él. Vamos a Mateo, ya tenemos Mateo 14, versículo 22. Y ya me vas siguiendo tú con la mirada. Vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjate, él hizo entrar a sus discípulos a una barca y los hizo que fueran mientras él estaba despidiendo a las personas que lo estaban escuchando, a sus discípulos. En el 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y en el 27 dice: pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En el 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. O sea, Jesús le está diciendo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y hasta ahí, hermano, todo estaba bien. Iba marchando todo bien, hermano, en la vida de Pedro. Para Pedro iba a ser una experiencia extraordinaria, hermanos, poder andar sobre las aguas. Ver a Jesús a lo lejos venir sobre las aguas cuando nunca se había visto algo así, hermanos. Eso también refuerza la fe, hermanos. Y eso estaba reforzando la fe de Pedro. Esa experiencia que estaba teniendo en él. En ese momento él estaba dando una experiencia de confianza, que tuviera confianza. Porque iba a hacer algo, hermanos, que jamás un hombre había podido hacer. Y si Jesús le dice: ven, ¿quieres venir? Ven. Pero primero Jesús le dice: si eres tú, si en realidad eres tú, Jesús, a ver, haz que yo ande también sobre el agua. Y Jesús le da la oportunidad que experimentara eso. Fíjate, respondiendo Pedro le dijo, a ver, déjame ver en cuál me quedé. Ok, en el 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En el 30 dice la palabra del Señor: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
¿Te das cuenta, hermanos? Fíjate, dice, pero al ver, o sea, cuando Pedro miró los fuertes vientos y cuando quitó su mirada de Jesús, hermano, en ese momento, al poner su mirada en otras cosas que no era Jesús, él lo único que tenía que tener era fe, y te lo vamos a ver más adelante. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. O sea, él vio los fuertes vientos, hermano. Y el ver esos fuertes vientos, el ver las pruebas, el ver las calamidades en ese momento, ¿qué fue lo que hizo? Que se generó en él miedo, se generó temor. Y eso es lo que pasa en nosotros, hermano. Que a veces ese miedo, ese temor, por poner nuestra mirada en todos los problemas de alrededor, hermanos, nos aparta de que tengamos nuestra mirada en Cristo. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Fíjate el consejo que nos da la palabra. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, puestos nuestros ojos en Él. Pedro, hermanos, por un momento perdió de vista a Jesús. Y entonces, al poner su mirada en los fuertes vientos, que los vientos fuertes representan las calamidades, los problemas, la falta de trabajo, las tribulaciones, el hijo desobediente, el marido inconverso, la esposa inconversa, y todo tipo de problemas, hermano, que podamos tener aquí en la tierra. Eso es lo que representan los fuertes vientos en ese momento. A veces nos hace que nos apartemos la vista de Jesús. Y perdemos, hermano, perdemos el rumbo. Y aunque vengamos a la iglesia y digamos, sí, yo voy a la iglesia y todo, pero a veces venimos a la iglesia sin esperanza, hermanos. A veces venimos a la iglesia perdidos, sin rumbo. Y no podemos encontrar nuestra mirada con Jesús. ¿Por qué? Porque todo, a veces hasta la religiosidad nos viene a perder nuestra mirada en Jesús por poner en cosas que no son correctas, aún dentro de las mismas prácticas que hacemos. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate lo que Jesús le demandó en ese momento, hermano. O sea, lo que hubo en el corazón de Pedro en ese momento fue falta de fe. Porque la fe, hermano, lo contrario de la fe es la duda. Él no creyó que podía caminar hacia Jesús. Él no creyó y no tenía su vista puesta en Jesús porque la puso en los problemas, en todo lo externo. Amén, hermano, y por un momento se hundió. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste duda en tu corazón? O sea, no tuviste la fe suficiente para caminar hacia mí. Imagínate qué prueba para Pedro, que en ese momento sí, él se hubiera enfocado en Jesús bien. Así como a veces alardeaba, así como a veces él se quería sentir el super discípulo, yo, y Señor, si te agarran, yo daría mi vida por ti, y si yo, entonces, ese alarde de Pedro, hermano, eso le faltaba esa fe, hermanos. Entonces, en ese tipo de pruebas es donde se ve en realidad si la fe que nosotros decimos tener con alardeo, en realidad está. ¿Nos damos cuenta? A Pedro no la tenía, hermanos. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, no que muy discípulo fuerte, no que mucha fe, pero dudaste. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo de repente cuando el enemigo quiere venir a meternos duda, y fue lo que pasó en aquellos tiempos con el pueblo, cuando Sennacherib mandó un mensaje con algunos de sus servidores, de sus sirvientes, al pueblo de Ezequías, hermano, y cómo fue que quisieron meter esa duda en el corazón del pueblo. Pero el pueblo en ese momento quedó callado, y habrá muchos que habrán tenido temor al ver los tambores de guerra fuera del reino, al escuchar todo lo que había hecho este rey en los alrededores, cómo había destruido las tierras, cómo se llevaba a la gente presa a sus tierras de él, y cómo despojaba de sus tierras y de todo lo que tenían. En más de uno, hermano, siento que sí hubo esa duda, hubo ese temor, pero se mantuvieron confiados. Fíjate, vamos, y cuando ya le dan esa noticia al rey, hermano, vamos a ver cómo fue que actuó el rey. Vamos a Segunda de Reyes, ahí mismo, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ahora es el capítulo 19. Y vamos a ver cómo reacciona el rey Ezequías al recibir esta noticia.
Dice, del 19 vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, dice, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. En el 5 dice: vinieron pues los reyes del rey Ezequías a Isaías. Y ahí es cuando vemos la reacción ahí del rey Ezequías, hermanos. Vemos cómo reacciona. Empieza a consultar, manda a consultar a través de los personajes, manda a consultar a Isaías, al profeta. Y vemos cómo vamos y estaba metido en una aflicción, ¿no, hermano? Porque imagínate todo lo que iba en juego, hermanos. O sea, el haberse años atrás negado a pagar los impuestos a Siria, desconectarse completamente, en pocas palabras, se levantó contra él. ¿Cómo es de que en estos tiempos viene la respuesta del rey de Asiria? Y ya están ahí, ya los tienen en la puerta. Y llega mucho en juego, hermanos. Y ahí es donde en verdad se ve la fe. Porque hasta el último momento Ezequías tenía la fe de que Dios los iba a proteger. Hasta el último momento, hermanos. Y en eso sabía que le iba la vida. Porque sabemos que Dios es un Dios soberano. Tanto los pudo haber protegido como no los pudo haber protegido. Así como le pasó a aquellos 3 hombres jóvenes que los echaron al horno infierno. Ellos dijeron: si Dios nos salva, bien, y si no, también. O sea, alabado sea el nombre de Dios. Ezequías también tenía en su corazón eso, pero como seres humanos tenía temor también. Por un momento dice que rasgó sus vestidos, rasgó su túnica, y mandó consultar al profeta Isaías para ver si Dios había escuchado lo que estos hombres, la blasfemia tan grande que había venido a decir. Amén, hermanos. Y vamos a ver qué le responde Isaías. Vamos ahí como estamos en el 6:7. Dice la palabra del Señor: e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Aquí ya está hablando el juicio que Dios ya había de dar contra el rey, el rey de Asiria. Le está mandando decir a Ezequías: no tengas miedo. Pocas palabras, tienes mi protección. Pocas palabras, yo he escuchado cómo él ha blasfemado contra mi nombre, contra mí. Entonces tú tienes mi favor. Y entonces esto se lo hacen llegar al rey Ezequías. Vamos al versículo, vamos a brincarnos hasta el 10, del versículo 10. Y vamos a ver aquí, Ezequías recibe cartas de parte de los embajadores de Sennacherib. Aquí ya le había dado, este es el primer encuentro, hermanos, que tienen los mensajeros del rey de Asiria con el rey de Ezequías. Ese es el primero. Y el rey Ezequías manda a consultar a Isaías por todo lo que había pasado. Y después de ese mensaje, hermano, viene otro, pero a través de unas cartas. Y fíjate cómo dice: así diréis a Ezequías, o sea, eso lo están escribiendo, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Fíjate cómo es que se atreve este hermano a estar queriendo hasta contradecir a Dios. Ya Dios le había mandado decir una respuesta a Ezequías a través de Isaías, que no tuviera miedo, ten la calma, yo te estoy protegiendo. Le da confianza. Él tenía fe, Ezequías, en Dios. Pero el rey, hermano, de allá, Sennacherib, dice: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. No te engañe tu Dios. ¿Y cuántas veces en nuestro diario vivir, hermano, escuchamos esas mentiras del diablo?
Allí en la iglesia te están engañando, no te dejan disfrutar del mundo. Allí en la iglesia solamente te están robando, te están pide dinero. Allí lo que dice la Biblia ya es obsoleto. ¿Por qué te guardas hasta el día de tu boda? ¿Por qué no disfrutas del sexo antes? ¿Por qué guardarte? O sea, si tú sientes que a un hombre le dice te agrada, a otro hombre, ¿para qué te niegas a tus sentimientos? Los psicólogos dicen todo eso. Entonces a veces escuchamos voces en el mundo que nos quieren meter en este tipo de situaciones, hermano. Pues al rey Ezequías también. Y le dice que no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir que Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Esa fue la respuesta, ¿no? De que le dio. Vamos a leer hasta el 14. En el 11 dice: he aquí tú has oído lo que han dicho, lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? O sea, le está preguntando él, ¿tú crees que tú vas a escapar si los demás no han escapado? En el 12 dice: ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de las ciudades Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, fíjate, las cartas que le mandó Sennacherib a través de los embajadores, dice que las tomó después de haberlas leído y subió a la casa de Jehová, o sea, al templo, y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Te das cuenta lo que hizo Ezequías, hermano? O sea, en el primero manda a consultar, Isaías le da una profecía a Dios de parte de Isaías diciéndole que tenga confianza, que ya el rey va a ser regresado a su ciudad y que de alguna manera allá lo van a matar. Y ahorita con estas cartas que recibe ya unas amenazas más fuertes del rey de Asiria, él le toma las cartas y va y se sigue refugiando en Jehová, hermanos. No doblega sus manos y las pone delante de él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, cuando sentimos las amenazas bien fuertes, de donde sea, hermano, las pruebas, todo lo que tengamos, hermano, todo lo que tengamos, tenemos que llegar y ponerlo delante de Dios. Así como lo hizo Ezequías, hermano. De él podemos aprender, de Ezequías aprendemos muchas cosas, hermano. Tú estudialo en tu casa y Dios te va a hablar a través, más todavía de lo que yo te he estado compartiendo aquí desde la semana pasada. Pero Dios siempre nos da palabra y a través de Ezequías, hermano, nos enseña lo que es tener un corazón íntegro para Dios, un corazón de fe y un corazón que ame al Señor sobre todas las cosas, leer las escrituras, ponerlas por obra, y cómo es que Dios viene y responde a nuestras vidas, porque Dios se agrada, hermano, se agrada de eso Dios, y Dios todo lo mira, hermanos, todo, hasta lo que nosotros, por muy pequeña que sea nuestra obra, hermanos, todo lo mira el Señor, todo. Él ve quiénes son tus enemigos. Él ve quién te bendice, porque dice: a quien te bendiga lo bendeciré. Es una promesa que es para Israel. Pero como nosotros venimos de la línea delgada de Abraham, y somos hijos de Abraham a través de la fe, venimos también de ahí a través de la fe. Esa bendición, hermano, es para nosotros también. Dios sabe quiénes son tus enemigos. Dios sabe quién te bendice, quién te maldice y quién te bendice. Y por muy pequeño que sea el asunto que tú estés pasando, hermano, si tu vida y tú le estás agradando al Señor con todo lo que tú eres, el Señor saca la cara por ti, hermanos. El Señor destruye a tus enemigos. El Señor es el que pelea por ti, hermanos. El Señor es el que pelea por nosotros. Y que fue lo que está pasando en esta historia con Ezequías, hermano. Vamos a Ezequías, vamos a ver qué oración hace Ezequías después de dejar las cartas. Vamos a leer del 15 al 19. Dice la palabra del Señor: ya una vez que puso las cartas delante de Dios de las amenazas de Sennacherib, y oyó Ezequías delante de Jehová diciendo, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Nos damos cuenta de la oración de Ezequías, hermano? Una oración de desesperación, pero también una oración, hermano, que sale desde lo más profundo de su corazón, clamando al Dios vivo, al Dios de Israel, un Dios que no estaba durmiendo, un Dios que no estaba ajeno a sus problemas, que si se alejó de los reyes del norte fue por su desobediencia, por su idolatría, por su insensatez, por haberse apartado de la ley, por haber metido la idolatría en sus pueblos, en sus casas. Eso fue lo que airó a Dios, y fue por eso que permitió que los reyes se empoderaran y tomaran fuerza y destruyeran esos pueblos. Pero a ese Dios
que Ezequías estaba clamando. Ese Dios del cual él leía en las escrituras. Ese Dios que él leía en las escrituras, que había sacado al pueblo desde Egipto. Cómo había abierto el mar. Cómo les había alimentado en el pueblo. Todo eso, hermano, era la fe que Ezequías tenía en su corazón. Y a ese Dios, sin dudarlo, hermano, estaba clamando en ese momento, porque en ese momento ya tenía el agua hasta el cuello, hermanos. Hasta ahí ya, hermano, Ezequías ya tenía el agua hasta el cuello. Poquito faltó, hermanos, para que Ezequías lo destruyeran completamente con todo y su reino, y arrasaran con todos, hermanos. Pero Ezequías doblegó su corazón a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermano. Para Dios no hay problema grande. Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado, que le obedezca, que viva la palabra. Un corazón obediente a Él, que tenga bien claro cuál es la doctrina correcta que Dios ha establecido. Y después de eso, hermano, vino un respaldo de parte del Señor. Ahora, ¿Ezequías fue metido a presión? Claro, no estaba en un lecho de rosas. Desde que Ezequías empezó su reinado, hermano, no estaba en un lecho de rosas. Él no le fue fácil, como decíamos hace rato, limpiar a Jerusalén, a Judá, de la idolatría. No fue fácil altercar a lo mejor contra los gobernadores diciéndole, pero no, es que entran muchas buenas regalías al gobierno por la idolatría, tanto que se vende de impuestos, recolectamos. No es fácil, hermano, pelear con todo eso. Ya cuando te metes hasta adentro, o sea, no es fácil, hermano. O sea, no es nada fácil. Y Ezequías se metió en presión muy fuerte, hermanos. Pero gracias al Señor, Dios lo estuvo respaldando. Y Ezequías lo único que tuvo que hacer, al igual que Josué, esfuérzate y sea valiente. ¿Okay? A Josué le dijo, para dirigir este pueblo y meterlo a la tierra prometida, es lo que Dios nos dice a nosotros todos los días: esfuérzate y sé valiente. Ezequías en ese momento se esforzó desde que empezó su reinado y fue valiente en sus convicciones. En sus convicciones, hermanos. En el 16 dice la palabra del Señor: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. ¿Te das cuenta? O sea, aquí Ezequías, hermano, lo que está haciendo es que está reconociendo que en ese momento en el templo él, con las cartas de amenaza, él estaba clamando a un Dios vivo, un Dios que lo escuchaba, hermanos. Y él reconoce en ese momento, le dice a Dios, si aquellos reinos los destruyeron, es porque tenían sus dioses, sus idolatrías, pero no eran dioses. Por eso así, esos reyes pusieron su confianza en un madero, en un barro, en una estatua. Pero como no tienen vida y un ídolo no es nada, por eso no fueron protegidos. Dejaron a Jehová, dejaron al protector de Israel. Pero yo no estoy haciendo lo mismo que ellos. Yo estoy poniendo mi confianza en el Dios de Israel, aquel que nos dio sus promesas. Eso es lo que yo estoy haciendo, dice en este momento Ezequías. Amén, hermanos. Y dice en el 19 dice: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Das cuenta? Estaba pidiendo: sálvanos y glorifícate en nuestras vidas, Señor. Sácame de las drogas, Dios. Aquellos dicen en la sociedad que yo no puedo salir de las drogas. Señor, sácame de esto, Dios. Sácame este vicio, ayúdame a salir adelante, dame fe, Dios. Quiero salir de todo este pecado, todo lo que yo estoy ya mal. Y Señor, protégeme, Dios. Y Dios se glorifica en nuestras vidas, hermano. ¿Cuántas personas veíamos que ya estaban perdidas totalmente para la sociedad, hermanos? Y en estos momentos, hermanos, están predicando el Evangelio, están llevando ayudas, han tenido una vida restablecida en Dios, están educando a sus hijos, a sus hijas bien en Dios, están siendo de bendición para otros. Y cómo es que la vida, hermano, de nuestros hermanos, nuestras vidas, glorifican el nombre de Dios. Amén, hermanos. En el 19, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y fíjate que hubo un momento en el tiempo de la iglesia, hermanos, que tuvieron una aflicción así. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 4.
capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer cómo la iglesia, hermano, ya la iglesia estaba bajo presión, bajo el asedio de los pueblos, de los paganos, de los reyes, en esos tiempos, de los gobernadores. Y vamos a ver cómo es que Dios contesta su oración. 4:23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Fíjate, aquí es otra oración, hermano. ¿Te acuerdas la oración que hizo Ezequías? Aquí en la iglesia, fíjate cómo ora: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En el 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Fíjate, se unió Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, estamos hablando de 4 grupos, unos políticos, otros religiosos, se unieron contra Jesús. Y aquí lo está diciendo, hasta el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hermano. Y denuedo, hermano, es valentía. O sea, en ese momento Dios los llenó del Espíritu Santo, hermano, y fueron hombres valientes y salieron a predicar el Evangelio. ¿Te das cuenta? Cuando ya estamos metidos en la presión más grande, hermanos, en ese momento tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, orar al Señor, hermano. ¿Y cómo es que Dios contesta? Y contesta de diferentes maneras, hermano. No a todos nos contesta igual. Y vamos a ver ya la respuesta de Dios cuando le contesta después de las cartas a Ezequías. Vamos al versículo 20. Vamos a leer ahorita del 20 al 23. Dice la palabra del Señor: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. O sea, lo que Ezequías pidió en ese momento al dejarle las cartas en el templo y la oración que ya vimos que le levantó al Señor, eso Dios le está diciendo a través del profeta Isaías: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, yo lo he oído, hermano. Amén. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia. O sea, es lo que le está diciendo a Sennacherib. Te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y has blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz? Y levantado en alto tus ojos contra el Santo de Israel. Aquí están unas palabras refiriéndose a Sennacherib, hermanos. En el 23 dice: por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Amén, hermanos. Y aquí como Dios le está contestando, vámonos hasta el 27 y 28. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. O sea, le está diciendo a Sennacherib, ¿no? O sea, he visto tu furor que has tenido contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Y vamos al 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con su escudo, ni levantará contra ella baluarte,
porque el mismo camino dice, por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. En el 34 dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y en el 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, la respuesta de parte de Dios. Cómo el pueblo de Judá, hermanos, no tuvo que meter las manos. O sea, el pueblo de Judá, lo que fueron los soldados, hermanos, no tuvieron que salir a enfrentarse contra el ejército de Sennacherib, sino que Dios mismo, por petición de Ezequías, respaldado por el testimonio que venía trayendo de su vida, hermanos, Dios lo respalda y manda un ángel. Imagínate un campamento, hermano, de soldados. Dice que fueron 185,000. Y cuando, fíjate, 185,000, o sea, estamos hablando de que era un tremendo ejército, hermano. Y cuando se levantaron por la mañana, de aquí que todo era cuerpos muertos, todos muertos completamente. Y esa fue la respuesta de parte de Dios a Ezequías y a su pueblo, hermano. Porque él decidió limpiar el pueblo, limpiar el templo, poner orden en la casa de Dios, porque él decidió poner su confianza en Dios. Y si cada uno de nosotros, en lo personal, hermano, todos los días nos disponemos a poner nuestra confianza en Dios, a escudriñar las Escrituras, a exponer atención a la voz de los profetas, de los predicadores de sana doctrina, y ponemos en Dios nuestra confianza, hermano, y créemelo, y tomamos y lo ponemos por práctica su palabra, hermanos, Dios nos va a bendecir. Esta es la promesa de parte de Dios. Y en esto, fíjate, en estas historias nos damos cuenta del carácter de Dios. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta el carácter de Dios, cómo Dios no guarda para siempre su ira. El Señor nunca va a despreciar un corazón contrito, un corazón humillado, hermano, jamás. Y en la siguiente historia del siguiente rey vamos a ver cómo fue un rey perverso y cómo ya al término de su reinado, cómo fue de que Dios también le perdona todas sus perversiones y lo restaura su reino otra vez. Y vamos a aprender otra cosa ahí, ¿no? De la misericordia de Dios cuando nos portamos mal y cómo Dios nos perdona. Pero hay que tener un corazón contrito y humillado delante de Dios, un corazón honesto, de que nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado. Y aquí nos damos cuenta cómo Ezequías, toda la trayectoria que vino, hermano, en su reinado. Y cómo, bien bonito, hermanos, cómo es de que Dios lo respalda. Y ese mismo Dios que tuvo Ezequías es el mismo Dios que tenemos nosotros. Amén, hermanos, ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Los problemas que tenían ellos allá son problemas que también nosotros podemos tener, problemas cotidianos. Vienen las drogas, si quieren llevar a tus hijos. Viene el alcohol, si quieren llevar a tus hijos. Son problemas con los cuales tenemos que estar batallando, hermanos. Pero solamente hay que ser sabios en cómo nosotros podemos poner la práctica en nuestros hogares, en nuestra vida personal, empezarnos a limpiar de todo el pecado que nos asedia, para empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Y cómo después de todo esto, hermano, trae una bendición bien grande del Señor. Podemos vivir una vida en la tierra alejada de muchas consecuencias malas consecuencias que a veces vienen por nuestras malas decisiones, hermano. Y podemos tener tiempos de paz en nuestro corazón, tiempos donde nuestros hijos estén adorando al Señor, tiempos donde nuestra esposa ame a Dios, tiempos donde yo no me sienta asediado porque no tengo para la renta, porque me falta la economía. Van a haber pruebas, sí, todo el tiempo. Sabemos que el justo es probado, como también el rebelde. Pero así ya nada más tendríamos las pruebas que vienen nada más para pulir nuestro carácter de parte de Dios, que Dios permite. Pero las pruebas o las dificultades que vienen o las circunstancias, por las malas decisiones, hermano, nos podemos ahorrar eso. Y Dios nos puede guardar de ciertos problemas que vengan a futuro porque estamos poniendo en Dios nuestra confianza. Así como lo hizo Ezequías, hermano. Ezequías fue guardado todo su reino, hermano. Todo su reino fue guardado. Fue el único reino que por lo menos en ese momento, no fue destruido. ¿Y cómo es que Dios intervino directamente para resguardarlo? O sea, qué privilegio tan grande, hermano, que Dios haya sido el que haya venido a intervenir directamente para matar a todo el ejército que venía a destruir la ciudad de Judá, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a ver por último, ya nada más el último milagro que Dios
me concede a voy a leerte antes Segunda de Crónicas, ya nomás para terminar lo que dicen Crónicas con referente a la destrucción de estos soldados. Segunda de Crónicas 32, del 20 a 23. Ya nada más te lo leo, ya nomás escuchan ustedes. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Pues así lo registran en el libro de las Crónicas, esta parte. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado. Fíjate, a los que destruyó, aquí viene ya más explicado. Y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Imagínate, mataron a todo su ejército, hermano, nadie quedó vivo. Y él quedó solo y regresó a su tierra avergonzado. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. O sea, ya les dio reposo por el lado de los filisteos, les dio reposo por todos aquellos que de repente querían venir a querer gobernar Judá. Dice que les dio reposo por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. Después, ¿te das cuenta la recompensa tan grande, hermano? La recompensa tan grande que obtuvo Ezequías. Y todo comenzó ¿cuándo? Cuando dice la Biblia que él comenzó su reinado, un reinado que le fue entregado lleno de muchas cosas que ya vimos, idolatrías y todo eso. Y cómo es que desde ahí él parte poniendo en Jehová su confianza. Esto es lo que tenemos que llevarnos en nuestra mente, hermanos. Poner en Jehová su confianza. Tenemos que poner nuestra fe en confianza como lo hizo él. De ahí partió, hizo una obra, limpió el templo y todo, puso en Jehová su confianza, puso en práctica su ley. Y la ley le decía que no tenía que haber ídolos en Israel. La ley le decía que el templo tendría que estar en servicio adorando. La ley le decía cómo tenían que trabajar los levitas, cuál era el puesto de los sacerdotes. La ley decía que tenían que instruir al pueblo con la ley, los sacerdotes. La ley, hermano, todo lo que hizo, la limpieza lo hizo porque venía en la palabra de Dios. No hizo nada fuera de lo que venía en la palabra de Dios. Entonces por eso trajo limpieza al pueblo, porque todo venía en la palabra de Dios y él la puso en práctica. Y puso sus oídos a la voz de los profetas, que en este caso en ese tiempo era Isaías, el que estaba ahí. Entonces, si nosotros, desde ahí partió él, hermano, y si nosotros hacemos eso, hermano, vamos a tener una bendición bien grande de parte de Dios. A lo mejor no la podemos ver ahorita, pero la bendición más grande que vamos a tener delante de él es cuando ya estamos un día en su presencia, hermano. El saber que tuvimos esa fe suficiente para poder llegar allá y escudriñar nuestro corazón para saber si vamos en el camino correcto. Si en realidad soy nacido de nuevo, soy nacida de nuevo, si en realidad yo pertenezco al pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en eso, hermanos, y limpiarnos, así como lo hizo Ezequías. Eso es lo que tenemos que aprender de él, hermano. Poner en Jehová la confianza, escudriñar las escrituras y ponerla por obra. Amén, hermanos, esas tres cosas es lo que nos tenemos que llevar en el corazón, hermano, de esta historia de él. Y ya vimos cómo Dios lo bendice. Hubo un tiempo grande que todavía tuvo de paz. Y vamos a ver, rápido, nada más ahorita te lo voy a leer. Dios le da 15 años, fíjate, todavía de eso, hermanos, que lo engrandeció, le trajeron grandes presentes los reyes vecinos. ¿Cómo es que todavía le da 15 años más, le añade 15 años más a su vida? Porque Ezequías cayó herido de muerte. Y dice que era para morirse esa herida, ¿no? O lo que él tenía, habla de una llaga hasta el último. En Segunda de Reyes 20, del 1 al 7, si quieres ya nada más escucha, yo te lo leo. En aquellos días, dicen en el versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y hasta ahí Ezequías tenía razón, hermanos, ¿no? Hasta ahí Ezequías sí anduvo de recto corazón desde que empezó su reinado en Jerusalén. Y en el 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, dice, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. En el 5 dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. En el 6 dice, y añadiré a tus días 15 años.
y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. O sea, era alguna llaga, alguna herida que tenía. Entonces nos damos cuenta, hermanos, hasta ahí nos damos cuenta las consecuencias, los resultados que hubo en la vida de Ezequías por haber amado al Señor. Amén, hermanos. Y eso mismo es lo que nosotros podemos tener en nuestras vidas, hermano. Si nosotros amamos al Señor y ponemos por obra esto, fíjate qué ejemplo nos da Ezequías. Créeme lo que vamos a tener buenos resultados en el día que estemos en nuestro lecho de muerte, hermanos. Y habremos de decir: valió la pena haber vivido. Valió la pena pagar el precio por el ministerio de Dios, valió la pena. Valió la pena por haber instruido a mis hijos en la palabra de Dios para que no se me desviaran, valió la pena. Valió la pena todo lo que sufrí, el enfrentar todos los pecados, las tentaciones, decir no, valió la pena. Y no que digamos en nuestro lecho de muerte: ¿qué hice? Mis hijos perdidos, mi matrimonio roto y todo, hermanos. Entonces tenemos que poner en Dios nuestra confianza para tener buenos resultados, hermano. Y nos tenemos que valer de la palabra del Señor. Las historias de estos personajes, hermano, la escritura fue escrita para nuestra enseñanza, para que nosotros tengamos esperanza y saber por qué camino nosotros recorrer para un día estar en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Mientras te voy dando la conclusión: en Jehová pongamos nuestra esperanza y guardemos sus mandamientos, y no olvidemos que las pruebas nos refinan como el fuego al oro, limpiándonos de toda impureza. Dios es fiel, hermanos, y Dios nos ama, hermanos. Y así como le respondió a Ezequías, ese mismo Dios también nos puede responder a nosotros, hermanos. Dios se agrada de aquel que lo busca honestamente. Amén, hermanos. Hermano Eric, ¿me puedes ayudar en el teclado? Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a poner nuestras vidas. Yo no sé cómo esté tu vida, hermano. Solo tú sabes cómo estás delante de Dios. Solo tú sabes lo que hay en tu corazón. Solo tú sabes las decisiones que has tomado. Desde que conociste a Dios, hermano, hasta ahorita sabes tú las decisiones que has tomado. Y si no han sido buenas decisiones, hermano, has estado jugando con el cristianismo. Has estado jugando con tu relación en Dios. Has hecho pedazos tu familia. Has hecho pedazos todo lo que has tenido en tus manos, hermano. Es un buen tiempo para que te arrepientas. Es un buen tiempo para que le pidas perdón al Señor. Es un buen tiempo para que le digas: Señor, quiero comenzar, Dios, de nuevo. Lava mi corazón, Señor. Ahí con tus ojos cerrados comienza a orar al Señor. Comienza a orar al Señor y pon tu corazón en sus manos, tu vida. Comienza a orar al Señor diciéndole: Señor, aquí está mi corazón, Dios. Aquí está mi vida, Dios. Aquí está, Dios mío, Señor, lo que yo soy, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro de mí, Señor. Tú conoces las decisiones que yo he tomado, Señor. Tú sabes si me he metido en idolatría, si he amado más otras cosas, me he afanado por el mundo más que a tu presencia, más que a tu servicio, más que a mi familia, Dios. Tú lo sabes, Señor. ¿Por qué no le pides al Señor que te perdone si en realidad tú reconoces ahí en tu corazón que has hecho lo incorrecto delante de Dios en tu caminar cristiano? Padre, aquí estamos, Dios. En el nombre de Jesús te rogamos que tú perdones nuestras vidas, Señor. Perdona, Dios mío, las malas decisiones que hemos tomado, porque lejos de poner nuestra confianza en ti, Señor, la hemos puesto en lo material, Señor, en las personas, Señor, y nos hemos apartado de tu presencia, Dios. Que aunque venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos haciéndote promesas, Dios, entre semana me hallas mentiroso, mentirosa, porque no vivo lo que yo prometo, Señor. Yo me arrepiento hoy en el nombre de Jesús, Señor. Yo me arrepiento delante de ti, Rey de Gloria, Señor, rogándote, Dios mío, que me perdones, que me ayudes, mi Señor. Ayúdame a caminar este estilo de vida, Señor. Ayúdame a poner mi confianza en ti. Ayúdame a poner por obra tu palabra, Señor. Enséñame, Padre Dios, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Enséñame, Señor. Y perdona mi maldad, Dios. Perdona mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, lávame con tu sangre, Señor. Límpiame, Padre mío, cada día. Limpia mi mente, Señor. Limpia, Dios, mi corazón, Señor. Y ayúdame, Señor, a seguir adelante. Que así como Ezequías, Dios, puso su confianza en ti, así como él caminó, Dios, íntegro, con un corazón humilde, sencillo, de fe, Señor, así yo quiero caminar, Señor.
Ayúdame, Señor, a seguir adelante, Señor. Ayúdame, Rey de Gloria, Dios. Y que puedas parar, Dios mío, todas aquellas consecuencias, Dios, que se me puedan venir encima por mis malas decisiones que haya tomado, Señor. Para toda esa maldición que pudiera venir sobre mi vida, Señor. Así como paraste esa maldición que venía sobre Judá, Padre mío, porque Ezequías tuvo fe, Señor, y que no destruyó Sennacherib, la ciudad completa, Dios mío. Así te ruego en el nombre de Jesús que no permitas, Dios, que el maligno, que las consecuencias vengan sobre mi vida, Señor. Hoy me arrepiento delante de ti, Señor. Me arrepiento y pongo mi vida en tus manos, Señor, rogándote, Dios mío, que pares todo eso, Señor, y que me des sabiduría para vivir de hoy en adelante a tu manera, Señor, según tu voluntad, Rey de Gloria, Dios, según lo que dicen las Escrituras, Padre mío, Señor. En esta hora pongo mi confianza en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti, Padre mío, Dios, y te ruego que tú hagas la obra, Señor. Ten misericordia, Padre mío, Señor. Ten misericordia, Dios. Límpiame, Señor. Lávame, Señor. Tú guíame, Señor. Sé tú, Dios. Sé tú mi guía, Señor. Sé tú el que me guíe por el camino de la verdad, Señor. Que pueda ser libre de todo lo malo que me asedia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Señor. Toma mi vida en tus manos, Señor. Toma mi vida en tus manos, Padre eterno, Dios. Toma mi vida en tus manos, Padre mío, Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Jehová de los ejércitos. Y si tú ahí en tu lugar reconoces que has vivido poniendo tu confianza en Dios, escudriñando las Escrituras y poniéndolas por obra, si tú ahí en tu lugar reconoces que has sido fiel delante del Señor, dile: Señor, gracias, mi Dios, porque has venido a confirmar, Dios. Tu palabra me enseña, Dios, que voy por el camino correcto, Señor, que he tomado buenas decisiones al haber limpiado mi casa de la idolatría, al haber limpiado mi mente de tanta cosa que puede entrar, Dios, tanta idolatría, todo pecado, Señor. Gracias porque has hablado en mi vida cada día, Señor. Si tú has caminado bien delante del Señor, dile: gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios poderoso. Gracias porque me has bendecido con la verdad, Señor. Gracias porque me has bendecido con tu Espíritu Santo. Gracias porque me has guiado por el camino correcto, Señor. Gracias, mi Dios, por este corazón, Señor. Oh, Dios mío, gracias por hacer la obra en mi vida, Señor. Y si tú ya te has arrepentido delante del Señor, dile: Dios, gracias. Gracias, mi Señor, porque tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Y que mientras estamos vivos, Señor, hay esperanza. Y hoy es un buen día para comenzar, Dios, a comprometerme contigo, Dios, a poner mi confianza en ti, a leer las Escrituras, a ponerlas en práctica todos los días, Señor. Gracias, mi Señor, porque me has perdonado de mi pecado, porque has lavado mi maldad, Señor. Gracias, mi Dios poderoso, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad, porque me da la oportunidad de empezar de nuevo, Dios, la oportunidad de comprometerme contigo, Dios, y poner por obra tu palabra, Señor. Gracias, Rey de Gloria, por tus misericordias, Señor. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Dios. Señor, toma nuestras vidas en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Gloria, Dios. Aquí están nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras vidas, Dios, en este día, Señor. Bendice nuestro corazón, aún nuestros hermanos que nos escuchan, Dios, a través de la aplicación, o nuestros hermanos que están de viaje ahorita, Dios, por este puente que hubo en esta semana, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Que guarde sus vidas y tráelos con bien, Señor. A nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la aplicación de YouTube, Señor, en esta hora te rogamos que los bendiga, Señor. Que tu palabra haga efecto en su corazón, Señor. Haz un milagro en sus vidas, Rey de Gloria, Señor. Por alguna circunstancia no pueden estar en este lugar, Dios, pero allí donde están, en la sala de su casa, donde estén, Dios, en el nombre de Jesús, toca sus vidas, Señor. Tócalos, Rey de Gloria, Dios, y haz un milagro, Señor, de conversión, Señor. Sánalos, lávalos, límpialos, restáuralos, restablécelos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, mi Señor. Gracias, Dios, porque has sido bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno, Dios. Gracias, mi Dios poderoso. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre.
nombre por todos los siglos de los siglos. Tus misericordias son grandes para mí, oh Dios, y cada mañana se renuevan, Señor. Tu amor se derrama cada momento en nuestras vidas, Señor. Tu amor viene reflejado a través de tu palabra, de cada línea, de cada letra, de cada párrafo, Señor. Tú nos dices el amor tan grande que tú nos tienes, y a través de tu palabra es que nos vas limpiando, nos vas lavando, nos vas restaurando, nos vas diciendo por dónde caminar, Señor. A través de tu palabra tú nos metes dentro de tu voluntad, Dios, y nos aparta de las idolatrías, de las hechicerías, de la rebeldía, Dios. Nos aparta de todo lo malo que nos puede alejar para siempre de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu bondad, por tu Espíritu Santo, Dios, por tu presencia en nosotros. Ahí en tu lugar dile, Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Dios, en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que bendiga, Señor, a tu pueblo, bendiga nuestras vidas. En esta semana, Dios, que vamos a empezar mañana a trabajar, los niños en la escuela, Dios, a las amas de casa, en sus hogares, a cada varón que se va a trabajar, Dios mío, bendícelo, Señor, y que esta palabra, Dios mío, traiga vida en ellos en esta semana, Señor. Bendícelos, Padre, Dios, bendice sus vidas, Señor. Muchas gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Rey de gloria, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno. Ahí en tu lugar, dile, Señor, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén, hermanos. Bueno, que Dios me los bendiga y que tengan una buena semana. Y el miércoles nos vemos por acá, a los que nos puedan venir, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.